Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver los casos prácticos derivados de este curso de planeamiento de capacitación, ¿no? Que hemos venido revisando y evaluando a lo largo de este curso. Bien, mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, vamos a recordar simplemente de forma breve, ¿no? Lo que ya hemos venido revisando en el curso de entrenamiento, de plan de entrenamiento, en la capacitación de las organizaciones, ¿no? Términos bastante simples, ¿no? Para poder entrar de lleno al análisis de casos prácticos. Entonces, ¿qué es la capacitación? ¿No? Habíamos dicho inicialmente, creo que esa fue una de las primeras clases que tuvimos, que es un proceso a través del cual se van adquiriendo, ¿no? Actualizando y desarrollando diversos conocimientos. Conocimientos tanto en habilidades como también en actitudes, ¿no? Para mejorar el desempeño de cualquier función dentro del ámbito laboral. La capacitación también nos permite, ¿no?, a los colaboradores desarrollar habilidades que nos permitan eh, hacer nuestro trabajo de una forma más efectiva, ¿no?, más eficiente. Los planes de capacitación deben ser sistemáticos, deben ser planificados y deben ser permanentes, ¿no? Deben ser constantes. No es que, por ejemplo, yo me capacito hoy y de ahí ya no me capacito dentro de un año, dentro de dos, ¿no? Ya lo vamos a ver por qué. Bien, la capacitación nos permite contar con personal preparado, ¿no?, para poder afrontar diversos desafíos en el ámbito organizacional, ¿no? La idea es que los colaboradores se encuentren a la altura de los requerimientos que la empresa necesita, logrando satisfacer las necesidades actuales y futuras de la organización, ¿no? Las personas necesitan estar preparadas para llegar a ser competitivas en el mercado y, por ende, lograr los objetivos tanto individuales como también organizacionales. ¿A qué se refiere con necesidades actuales y también futuras? Como ya lo hemos mencionado en alguna oportunidad, yo me capacito para desarrollar hoy una determinada labor. Sin embargo, el entorno empresarial o el mercado, ¿no?, es tan cambiante, tan constante, tan predispuesto al cambio, que nos obliga a capacitarnos para también afrontar de forma futura las labores que podamos desempeñar, ¿no? Un claro ejemplo de esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Las labores antes de la pandemia se realizaban de una manera y post pandemia se realizan de otra, ¿no? ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que después de la pandemia, prácticamente todo el entorno tanto educativo como también de trabajo se está desarrollando en términos netamente virtuales, ¿no? Las compras, ¿no? Tan acostumbrados hemos estado, por ejemplo, a asistir a un lugar, a revisar uno a uno las cosas, a tener que verlas de repente, y hoy simplemente pues hacemos el uso al 100% de herramientas digitales, ¿no? Bien, dicho esto, también hemos conversado sobre el plan de capacitación que de verdad representa o debería representar, ¿no?, de forma exitosa el trabajo que realizan los colaboradores. Los planes de capacitaciones tienen fases, ¿no? Como lo hemos visto en las ocasiones anteriores, tienen fases. La primera, donde se ubica o donde se detecta los análisis de las necesidades. Desde allí parte un plan de capacitación, ¿no? Desde ahí inicia un plan de capacitación. Primero, detectando y analizando las necesidades que se tengan, ¿correcto? Posteriormente se va a definir los objetivos, qué es lo que quiero lograr con una capacitación, ¿no? No doy capacitaciones porque se me ocurren o porque está de moda, sino porque algo quiero lograr. Luego se va a identificar a quién va dirigido el programa, ¿no? ¿Para quiénes son? ¿Están dados o se debería de dar esta capacitación? Claramente, como ya lo hemos mencionado también, esto va a eh, depender mucho de los puestos, de repente de la cantidad o de la experiencia que tenga un empleado, en el nivel en el que se encuentra un empleado, ¿no? Seleccionar el programa más adecuado. En estos términos, anteriormente, ¿no?, se daban estas capacitaciones pues presenciales, hoy se dan ya las capacitaciones virtuales, online, ¿no es cierto? Eh, Luego buscamos, otra de las fases es que busca comunicar y difundir el programa de capacitación de personal, porque el personal tiene que estar al tanto, ¿no?, y tiene que conocer para qué se está dando esa capacitación, qué es lo que se quiere lograr con esa capacitación.
Posteriormente ya procedemos a la ejecución del plan de capacitación, es decir, la capacitación propiamente dicha. Posterior es importante, ¿no?, evaluar este plan de capacitación, es decir, ver si la capacitación dada dio o no los resultados esperados, cuál fue el impacto de las capacitaciones que se dieron, ¿no? Y posteriormente tenemos la fase de implementación de acciones de mejoras, ¿no? Muchas empresas lamentablemente se quedan antes de esa fase, es decir, hasta la fase de evaluación, es decir, evalúo y veo si ha tenido no, el impacto, pero no establezco planes de acción de mejora. Entonces, en ese sentido, habría que evaluar, ¿no?, si es correcto lo que hacen las empresas, ¿no? Porque muchas de ellas solamente lo hacen por cumplir, porque la norma lo manda, pero no para establecer mejoras dentro de la organización, ¿no? Pero bien, dicho esto, y ya conociendo las fases, ¿no?, del plan de capacitación, pasamos a la pregunta, ¿no?, que no, todas las organizaciones en algún momento se han hecho, ¿no? ¿Qué se debe tomar en cuenta para brindar una capacitación? ¿Por qué brindo yo una capacitación? ¿Qué debo de saber antes de brindar una capacitación? Teniendo ya un equipo de trabajo, ya habiendo determinado o detectado que hay una necesidad, estableciendo también los objetivos, tengo que ver cuál es el tipo de puesto de trabajo. Es decir, para todas las personas no voy a dar la misma capacitación, ¿no? De repente, si doy una capacitación para el área de producción, no va a ser la misma que para el área de contabilidad. Entonces tengo que definir primero, para dar una capacitación, los tipos de puestos, ¿no? ¿Qué personas tienen que recibir tales y cuáles capacitaciones de acuerdo a su área de trabajo, de acuerdo al perfil que tienen? Otro punto importante a tomar en cuenta en términos de capacitación es la experiencia del empleado. Hay empleados que de repente recién ingresan a esta vida profesional, recién entran a la vida laboral. Entonces, de repente, estas personas, estos colaboradores, ¿no?, no tienen mucha experiencia, ¿no? Entonces pueden tener toda la parte técnica, ¿no? Pueden ser toda la teoría, pero en la práctica no ha habido, ¿no?, ese desenvolvimiento. Entonces tengo que conocer la experiencia del empleado para brindar una capacitación. ¿Qué otra cosa tengo que tomar en cuenta para brindar una capacitación? La formalidad de la capacitación va a ser mediante terceras empresas, ¿no? O estas, cuando se terciarizan estas capacitaciones, o va a ser de repente capacitaciones internas, ¿no? Cuando es un tercero el que lo brinda, ¿no?, hay un tema de una formalidad mayor, ¿no? Porque incluso va hasta con certificado, ¿no es cierto? Y se toman en cuenta muchas variables. En cambio, cuando es una capacitación interna, probablemente sea una capacitación que si no la toma hoy, la puede tomar de repente dentro de un mes. Entonces hay que tener también en cuenta la formalidad de la capacitación. Bien. Ya tenemos también conocimiento, ¿no?, de que las capacitaciones se dan básicamente de dos formas, ¿no?, la presencial y también la virtual. Las presenciales hoy están un poco limitadas, en realidad en su mayoría, ¿no?, no se están dando. Sin embargo, la capacitación virtual ha tomado un rol bastante importante durante y después de la pandemia, ¿no? Esto se está dando también en el tema de estudios, también, ¿no? No solamente en capacitaciones laborales, sino también en estudios. Las universidades van a seguir dando sus clases de manera virtual, por ejemplo, ¿no? Pero en áreas de las capacitaciones laborales, estas se siguen dando en ese entorno, ¿no? Bien, las capacitaciones virtuales vimos que hoy es una herramienta primordial, ¿no?, en el ámbito laboral, debido a que se llevan a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje a través de un sistema de administración de contenido, ¿no? Claramente hay diversas formas de capacitar a un personal, pero hoy es la más usada, ¿no? Ahora, dentro de este ámbito de capacitación virtual tenemos las famosas capacitaciones de realidad virtual, ¿no? O esas capacitaciones de gamificación, donde se hacen en un entorno de juegos para que
el personal no se aburra, ¿no? O vea diferentes entornos que le permita aprender de una forma más creativa, de una forma más proactiva, de repente, y que no sea pues la tradicional capacitación que es simplemente estar hablando y escuchando, ¿no? Ahora, las capacitaciones de hoy en día, esas capacitaciones virtuales, también nos dan herramientas importantes como por ejemplo estas capacitaciones en tiempo real donde el colaborador puede interactuar con el ponente, ¿no? Puede hacer las preguntas que sean necesarias y es como si hubiese claramente una capacitación presencial, ¿no? Donde yo establezco una pregunta e inmediatamente también hay una respuesta, ¿no? Bien, vimos que hay modelos para evaluar, ¿no? El impacto de las capacitaciones en los colaboradores, ¿no? Porque yo puedo de repente dictar una capacitación, pero tengo que evaluar si esa capacitación tuvo el eco requerido, el impacto de esa capacitación fue positivo o de repente di una capacitación y fue por las puras, invertí por las puras, ¿no? Entonces, uno de los modelos o de los enfoques más usados para evaluar las capacitaciones es el modelo de Kirkpatrick, ¿no? Donde plantea una evaluación de la formación en 4 niveles, ¿no? Establece 4 niveles de evaluación. Primero, en la reacción, ¿no? Satisfacción, si el colaborador se siente satisfecho con la capacitación brindada, ¿no? Aprendizaje también, cuánto aprendió, ¿no? O realmente siente que aprendió. El impacto en resultados, ¿no? Que es este aprendizaje individual también, ¿no? Donde me permite evaluar si el colaborador ha interiorizado los conocimientos y los aplica, ¿no? En su día a día, ¿no? Y el cuarto nivel, ¿no? Es el nivel 4, ¿no? De impacto de resultados, ¿no? El anterior fue el nivel 3 de cambio de comportamiento y el nivel 4 de impacto de resultados, donde me permite ver si los conocimientos adquiridos, ¿no? Se tornan en beneficio para la organización. Entonces vemos la reacción y satisfacción, si el colaborador está conforme, si realmente le ha sido útil, ¿no? Se evalúa en ese punto la capacitación. Si en el caso del aprendizaje, cuánto es que ha aprendido el colaborador, ¿no es cierto? En el nivel 3 se evalúa el cambio de comportamiento, es decir, la capacitación permite que ese colaborador haya asumido estas capacitaciones y por ende haya un mejor trabajo o se desarrolle de una mejor manera en el entorno individual y el impacto en resultados que ya se mide a nivel de organización. ¿Qué quiere decir? Que todos los trabajadores, mediante este cambio de comportamiento, ayudan a que haya un impacto, pero ya se ve, ¿no? O se visualiza en un entorno ya organizacional, ¿no? Si ya se transmite en resultados, ¿no? Digamos que en el cambio de comportamiento, por ejemplo, si es que hay una capacitación en términos de ventas, ¿no? Entonces, el vendedor de repente ahora sabe cómo vender, ¿no? Antes no sabía mucho o tiene más desenvolvimiento y el impacto en resultados se vería en el nivel de ventas, ¿no? A nivel ya corporativo. Bien. Entonces, tenemos allí los niveles de evaluación de las acciones formativas, ¿no? Como ya les decía, el primero es la reacción o ver la satisfacción, cuál es el nivel de satisfacción de los participantes en la formación. El número 2, que es el aprendizaje, han adquirido los participantes las habilidades, conocimientos y actitudes deseadas, y en este punto tenemos que ponerle foco, por ejemplo, a los objetivos, ¿no? Porque recordemos que para hacer o realizar una capacitación tiene que haber objetivos. Entonces, los participantes han adquirido los conocimientos para poder cumplir ese objetivo o no se han adquirido. El número 3, que nos hablaba del comportamiento individual, ¿no? De los colaboradores, han incorporado los participantes esas habilidades, conocimientos o actitudes aprendidas, ¿no? El número 4 se basaba ya en los resultados, pero como ya les decía, a nivel corporativo, ¿no? Se han conseguido los resultados, por ejemplo, en el caso de ventas. ¿Han subido de repente los niveles de ventas o no? Ahora, desde el primer nivel hasta el cuarto nivel es el dado o se orienta el modelo propuesto por Kirkpatrick, ¿no? Pero a partir del quinto nivel, ¿no? Ya incluye esta estrategia,
¿no? Propuesta por Kirkpatrick, pero ya mejorada. ¿Y quién es la persona de repente que establece esa mejora o este otro nivel, ¿no? de evaluación de las capacitaciones? Es Felix, ¿no? Donde incluye este quinto nivel establecer medidas, ¿no? Establecer ratios, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es el ratio entre el beneficio económico derivado de ese aprendizaje y el costo de la formación? De repente, si lo llevamos a un ejemplo, a mí la capacitación me costó $5.000 de repente, y el retorno de inversión, es decir, el nivel de ventas se elevó, la productividad también, ¿no? Y gané $10.000, ¿no? Entonces, ese margen, ¿no? Ese margen entre los 5.000 gastados versus los 10.000 ganados, ¿no es cierto?, me establece este ratio de medición, ¿no? Entonces, Felix agrega a lo ya indicado por Patrick, ¿no?, que tiene que haber y tiene que ser medible, ¿no?, estas evaluaciones en base a la capacitación. Y también establece, ¿no?, que posiblemente hayan beneficios agregados o adquiridos que sean intangibles o que vengan derivados de la capacitación, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo se evalúan, ¿no? O cómo se hacen las evaluaciones en capacitación? Habíamos visto varios métodos en realidad, pero estamos haciendo una especie de resumen en este momento, de modo tal que podamos ver lo más importante, ¿no? Para entrar de lleno a los casos prácticos. Y una de las herramientas más usadas en términos de evaluación son las encuestas, ¿no? Son las más rápidas. Después de la capacitación, lo más rápido que puedo usar para determinar si la capacitación fue buena o no es establecer una encuesta que anteriormente eran manuales, ¿no? Eran encuestas pues, que tú llenabas en un papel, pero hoy en día se usa esta herramienta que es muy usada en realidad, ¿no? El Google Forms, ¿no? Donde permite hacer, de repente te pueden mandar el enlace a tu correo, ¿no? Tú lo llenas y envías pues nuevamente la encuesta y esa data es recolectada por la empresa, ¿no? De modo tal que se puede evaluar. ¿Y qué se evalúa? ¿No? Vimos también en las anteriores clases que hay muchos puntos a evaluar, ¿no? De repente el entorno en el que estuvo dado la capacitación, el instructor, qué herramientas se usaron para la capacitación, ¿no? Y hay un sinfín de cosas que en realidad se tienen que evaluar, ¿no? Con el fin de lograr visualizar si la capacitación está siendo dada de la forma correcta y si nos va a dar los resultados esperados, ¿no? Entonces vemos que una de las herramientas más usadas para evaluación son las encuestas. Bien, el plan de desarrollo del talento interno es una estrategia clave, ¿no? El tema de las capacitaciones están dentro de este plan de desarrollo de talento interno. Las empresas que son conscientes de que a más capacitaciones y a más preparación de su personal, hay un mayor índice de logro de objetivos, ¿no? Se encuentran dentro de este plan o establecen estos planes de desarrollo, ¿no? Y esto viene a ser una estrategia clave, ¿no? Que se debe incluir en las políticas incluso de recursos humanos de cualquier organización. No solamente hablamos de las grandes, ¿no? Pero muchos dirán, bueno, pero en las pequeñas va a ser un poco difícil, ¿no? Porque no hay los recursos, de repente la empresa no tiene los recursos para poder pagar, pero si las empresas, por más pequeñas que sean, ¿no? Hacen de repente esas pequeñas alianzas con empresas proveedoras de entornos educativos, puede ser que el crecimiento siga, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay muchos cursos gratuitos que se están dando, ¿no? Y todos están en el ámbito empresarial, ¿no? La Municipalidad de Lima, por ejemplo, viene constantemente brindando este tipo de capacitaciones, ¿no? Es una de las tantas, en realidad, porque hay muchas empresas que han aperturado estos campus de modo tal que tengamos estas capacitaciones técnicas, estas capacitaciones en habilidades blandas, en el desarrollo del personal, ¿no? Entonces, si la empresa, por más pequeña que sea, se propone el hecho de que tenga un personal capacitado, claramente puede lograr, ¿no?
La puesta en marcha de esta estrategia supone numerosos beneficios tanto para los empleados como para la propia empresa. Desterrar ese pensamiento que antes se tenía, ¿no? Donde las capacitaciones de repente eran una pérdida de tiempo o las capacitaciones eran un gasto en vez de una inversión. Esos conceptos eh, mal usados, ¿no? O mal vistos se tienen que desterrar completamente. La capacitación repercute en el beneficio tanto del trabajador mismo como también de la empresa. Entonces estamos en el año 2020 donde tener un personal capacitado significa el tener nuevas ideas, el tener una comunicación asertiva, ¿no? El proporcionar mejores herramientas para una mejor toma de decisiones, una mejor resolución de problemas, ¿no? Eso nos da un personal capacitado, ¿no? Todas esas habilidades también y esas competencias que se requieren más allá de un ámbito técnico. Bien, el 57% de los trabajadores no abandonaría su trabajo si viese posibilidades reales de ascenso y promoción. Al 71% de los directivos le preocupa retener el talento decisivo y de alto potencial. El 57% de los trabajadores no abandonaría su trabajo. Claro que no, ¿no? Si yo veo que en esa empresa me valoran, me capacitan o al menos me dan la oportunidad, de repente la empresa no puede pagar la capacitación, pero de las 8 horas a laborar, de repente la empresa me otorga 1 hora semanal o 1 hora en el mes o no, o de acuerdo a las estrategias que se establezcan para mis capacitaciones, ¿no? Hay muchos chicos que trabajan y estudian, ¿no? Ahora, he visto, porque he tenido personas a cargo, donde, por ejemplo, me decían, ¿no? Señora, mi curso empieza a esa hora, ¿no? Si podría salir 1 hora antes para poder ir a estudiar, porque en realidad no llegaría a tiempo a mi clase. Pero por supuesto, claro que sí, ¿no? Entonces, en esa medida, ¿no? Los trabajadores van a valorar este beneficio que se les da, ¿no? Y todo en miras a que se sigan capacitando. Ahora, claramente, estas capacitaciones y estas mejoras en términos de conocimientos van a permitir que hayan ascensos y que hayan promociones dentro de la organización, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen 5 o 10 años trabajando y ya no se han preocupado, ¿no? Ya no se han preocupado en seguir capacitándose. Pregunta, ¿estas personas van a tener la posibilidad de un ascenso? Es un poco difícil, ¿no? Porque veo que así como entró, de repente con un determinado título universitario, así se quedó, ¿no? Mientras que a la par de esta persona hay personas que tienen el mismo título, pero que tienen información actualizada, ¿no? Que han hecho validar de una u otra manera sus competencias. Entonces, claramente han ido mejorando en distintas ramas, ¿no? ¿Y quién no? ¿No? Dice, por ejemplo, el 71% de los directivos le preocupa retener el talento. Hoy nos hemos dado cuenta que estas palabras tan trilladas de antes, cuando se decían detrás de ti hay 100, ¿no? Ya quedaron en el olvido. Porque si bien es cierto, el ámbito laboral es muy competitivo, ¿no? Para una sola vacante se presentan muchos profesionales, también es cierto que hay que retener al talento que mejor me ayude a lograr mis objetivos. O sea, no es que hay 100 y los 100 pueden ser contratados. Sí, pueden ser contratados, pero de repente esa persona, ¿no? Que ya se quiere ir, es la persona ideal también para mi organización. De repente esos 100 no tienen las competencias, no tienen las habilidades y no van a durar más de 1 o de 3 meses. Entonces uno como trabajador también tiene que valorar su propio trabajo, ¿no? Entonces las empresas que son competitivas, las empresas que apuestan realmente porque su trabajo sea el mejor, van a querer retener a un valor o a un talento que sea importante realmente para la organización y que claramente tenga un alto potencial, ¿no? Tenemos, por ejemplo, empresas como IBM, ¿no?
Habla, por ejemplo, Diane Gerson, que es la directora de Recursos Humanos, donde indica que las habilidades de un empleado se mantienen relevantes solo por 3 años. Y allí incido nuevamente en el hecho de que el cartón de hace 5, de hace 10, tiene que ser continuamente actualizado. Por ejemplo, en el ámbito de el derecho, ¿no? Las personas que estudian derecho. Las leyes de hace 5 o 10 años no son las mismas que las de ahora, ¿no? Los programadores de sistemas, los lenguajes de programación de hace 5 o 10 años no son los mismos que los de ahora, ¿correcto? Entonces, la capacitación tiene que ser constante, tiene que ser permanente, tiene que ser sistemática, ¿no? Tiene que ser frecuente, siempre actualizándonos. Entonces dice, actualmente en el Perú los sectores que más invierten en capacitación son banca y seguros, minería, energía, construcción, comercialización y retail, ¿no? Que nos habla básicamente del tema también de atención al cliente, ¿no? Los temas en los que más invierten son potenciación de liderazgo, cultura organizacional, análisis predictivo de datos y la seguridad en el trabajo, ¿no? O SSOMA, ¿no? Que es la de los riesgos laborales. Entonces vemos allí cómo las empresas que realmente están preocupadas, ¿no? Por tener y atraer al mejor talento, hacen sus estudios y en ello se basa de que las habilidades de todo colaborador tienen que ser permanentemente actualizadas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, empresas como Alicor. Alicor es una de las empresas que están teniendo mucho énfasis en la sostenibilidad laboral, ¿no? En la sostenibilidad del talento humano. Es decir, no es que siempre voy a estar rotándote ni cambiándote, ¿no? Cree más bien en que el talento que ellos consiguen puede mejorar cada día más con los ámbitos de capacitación. Y para esto tienen varios programas, como por ejemplo Training Alicor, ¿no? En Alicor lideramos con pasión en todo lo que hacemos. Somos ágiles, flexibles y creemos que al trabajar conectados en una compañía centrada en la confianza y el respeto, estamos construyendo juntos lo que internamente llamamos un solo Alicor. Es decir, tú, que eres parte de la organización, date cuenta que somos uno solo, ¿no? Eso es lo que está tratando de transmitir. Iniciativa a través de la cual impulsamos y vivimos nuestra cultura. Incide en el tema de valores, pero estos valores van a estar sostenidos a nivel de una cultura organizacional, ¿no? Habla allí, por ejemplo, de la confianza, del respeto y de las competencias que se ha de tener, como es ser ágil y también flexible, de lo que se pide, ¿no? Que se lidere con pasión, pero todo esto va a tener la base, ¿no? De la cultura organizacional. Entonces tenemos, por ejemplo, el dato o de repente las memorias, ¿no? De 3 trabajadores y en los 3 que visualizo allí, ¿no? O que se visualiza allí, se ve que apuesta mucho por una cultura de rotación, ¿no? Hay una parte, por ejemplo, que dice, llevo cerca de 10 años en la compañía y he tenido la oportunidad de conocer distintos procesos, no solo desde los roles que he tenido, sino por la misma interacción y conexión entre áreas. ¿Qué quiere decir, no? Que Alicor apuesta mucho por la rotación y la rotación que me va a permitir conocer distintos trabajos, distintas áreas y el manejo total de la organización. En la otra opinión que ponen acá, por ejemplo, del gerente de planeamiento financiero, indica, he tenido muchos movimientos dentro de la vicepresidencia de finanzas y considero que la cultura te motiva a liderar con pasión, ¿no? Entonces, el establecer ese término de muchos movimientos indica que la empresa apuesta no porque te entornilles de repente en el puesto de trabajo en el cual has ingresado, no, ¿no? Sino que tengas un alcance más global, ¿no? Un alcance total de la organización que te permita también darte cuenta de que si tú haces mal tu trabajo, perjudicas a la otra área, ¿no? Y perjudicas al que depende de ti en términos de información, ¿no? Hay muchas personas que trabajando, por ejemplo, pasan a destiempo la información.
¿no? Entonces, ese error tuyo, o de repente si hubo dejadez, o no se trabajó bien, o no se trabajó a tiempo, ¿no? Va a incidir en el trabajo del otro. Entonces, ¿qué hacen ellos? Rotan al personal, de modo tal que te permite conocer, ¿no? Cómo se dan los procesos, cómo se diseñan, qué pasaría si una de estas cadenitas se rompe, ¿no? Entonces, dañaría el trabajo de las demás áreas, ¿no? Entonces, apostamos aquí, en el caso de Alicor, por una cultura de unión, de solidez, ¿no? De ser empáticos también, ser empáticos, ¿no? De decir, bueno, yo ya terminé con mi trabajo y punto, ya lo derivé a la otra área y allá que se vean cómo lo resuelven. No, ¿no? Si tú ya sabes cómo trabaja la otra área, pues sé solidario y entrega a tiempo de repente el trabajo para que la otra área también trabaje con la misma responsabilidad que tú, ¿no? Bien. Facebook es una de las empresas donde la gente ya se hacen anualmente, se hacen estas encuestas y estas evaluaciones para determinar las empresas que tienen el mejor clima laboral, donde los empleados mejor se sienten, ¿no es cierto? Entonces, Facebook es una de las empresas que lideran estos rankings en cuanto a términos de organizacionales, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, los planes de desarrollo interno tienen un alto impacto en la satisfacción de los empleados. Un ejemplo claro es el caso de Facebook, una de las empresas con trabajadores más satisfechos del mundo, ¿no? Gracias a su plan de desarrollo y gestión del talento, que le proporciona claramente grandes beneficios económicos. En el caso de Facebook no es aislado, ¿no? Cada vez más empresas quieren recurrir a esta estrategia, ¿no? Y el mismo camino que recorre Facebook. Una de las últimas, por ejemplo, disposiciones que ha establecido es que tanto en tema de trabajo remoto como en temas de capacitaciones a sus empleados, Facebook ha establecido que se van a dar de forma remota hasta julio del 2021. Entonces, claramente con el afán de reducir los índices de contagio. La pregunta sería, ¿quién no estaría contento con ese tipo de trabajos, no? Y la pregunta también sería, ¿por qué en el Perú no se adoptan este tipo de acciones, no? En el Perú hay mucha desconfianza, ¿no? En el Perú hay este tema de que si no llegas a mi empresa, si no te veo, es porque no estás trabajando, ¿no? Entonces se le quita hasta cierto punto autonomía al trabajador. Estas empresas en Estados Unidos van más allá, confían en sus colaboradores. Ahora, claramente la cultura es distinta, ¿no? La cultura, por ejemplo, peruana es un poco más a la criollada, a no voy, me levanto más tarde, no hago, pierdo el tiempo, que pase el rato, igual recibo mi sueldo. Y mucho también tiene que ver con el compromiso de los empleados, ¿no? De asumir la cultura de la organización. Si yo sé que es una empresa que está apostando a este nivel, ¿no? Por mí, al nivel de cuidarme para no contagiarme, de darme el trabajo remoto en mi casa, donde incluso voy a tener la oportunidad quizás de levantarme un poco más tarde, porque ya no voy a enfrentarme al tráfico diario, ¿no? La otra oportunidad que me da es estar cuidando también de mis hijos, ¿no? Porque hay muchas personas que trabajan y tienen que encargar a los hijos o llamar a otra persona, a un tercero para que los cuide, pero eh, considerando esta coyuntura, voy a estar también al pendiente de mis hijos. Entonces, hay que también aprender a valorar, ¿no? Lo que las empresas nos dan, ¿no? Entonces, en ámbitos de esta capacitación que, por ejemplo, Facebook estableció hasta el 2021, ellos no se hacen problema, ¿no? Y así lo van a mantener. Entonces, la pregunta se cae a veces de madura. ¿Qué colaborador no va a valorar este tipo de acciones, ¿no? De las empresas? El 42% de los directivos ofrece programas para el desarrollo de las habilidades de todos sus empleados. Los directivos, como ya les he dicho en varias ocasiones, no solamente buscan un currículum grueso en temas técnicos, sino también que tengan las competencias, que sea líder, que tome decisiones, que sea comunicativo, asertivo, ¿no? Y muchas otras competencias que son requeridas para diversos trabajos, ¿no? No solamente para un tema gerencial ni para un tema directivo. Bien, el 38% de las empresas lo ofrece solo a empleados que están interesados.
hay empresas, como por ejemplo Facebook, ¿no? Que en términos de capacitación te ofrecen una gama de estudios. O sea, no solamente te dice, te voy a capacitar en esto, sino te dan una serie de estudios, tienen convenios con algunas universidades y pueden llevar incluso hasta maestrías, ¿no? Y Facebook te ayuda a financiarlas, si es que no te las paga todas, ¿no? Entonces, pero hay empresas que solamente le ofrece a los interesados, es decir, ¿quieres tú llevar esto? Sin embargo, hay otras que establecen incluso, ¿no?, criterios de evaluación. Quiere decir, si ve que el personal es competente, realmente le ofrece. Si no, no. Hay empresas que tienen gama, ¿no?, para ofrecer, de repente tienen más recursos, donde te dicen, mira, ve, tú tienes toda la opción para poder escoger la especialización que tú quieres y cuando tú quieras, ¿no? Y este es el caso, por ejemplo, de FEO, ¿no? Tienes mayores probabilidades de estudiar, de especializarte, ¿no? El 18% de empresas crea programas de desarrollo para colaboradores claves, ¿no? Es decir, el término de maestría, por ejemplo, solamente para la gente que con su trabajo me demuestra un mejor desempeño, ¿no? Y en ese punto yo te puedo pagar una maestría, ¿no?, que en Estados Unidos es carísimo, ¿no? Bien. Google. Google es otra de las empresas que también lideran los rankings donde los colaboradores se sienten eh, con más, son más felices, ¿no?, de desempeñar el trabajo dentro de esta organización. Google siempre se ha destacado por su política empresarial, ¿no?, y la fórmula de trabajo en sus oficinas. Pero, ¿qué acciones lleva a cabo para que sus empleados realmente no se quieran ir? ¿No? No solamente parte todo por el tema del sueldo. Muchos dirán, sí, pero si les pagan un montón de plata, cualquiera, pues entonces no se querría ir. Pues en este punto hay que decir que el sueldo no lo es todo. Hay sueldos bastante altos, ¿no?, donde uno tiene que declinar simplemente porque el clima laboral es hostil, ¿no? Yo hace unos años trabajé en una empresa muy importante, muy conocida, una transnacional, donde el sueldo de un gerente a nivel de región llegaba a los 18.000 soles, ¿no? 18.000 soles, un sueldo de región, ¿no? Pero de repente el ambiente era demasiado hostil, ¿no? El jefe de esta persona lo llamaba, bueno, a, lo gritaba claramente y habían cosas irreproducibles, ¿no? Entonces, puede ser que el sueldo sea ambicioso, puede ser que el sueldo sea importante, pero llega un momento en que el autoestima de un colaborador no puede o no soporta tanta, pues, humillación, ¿no? Uno como persona también busca el equilibrio y la paz dentro de la organización. Entonces, si en la organización me ofrece un buen sueldo y un buen clima laboral, de repente con opciones de ascenso y el mejor desempeño posible, genial. He caído en una buena organización, la empresa valora mi trabajo, me capacita o yo me capacito para dar lo mejor de mí. Pero si es que hay una empresa que te paga bastante bien, pero te humillan, te menorizan tu trabajo, no lo valoran, en algún momento se llega a evaluar o el dinero o la paz mental, ¿no? Entonces, este tipo de empresas como Google, por ejemplo, Facebook, ¿no?, inciden mucho en que el talento humano puede desarrollarse cada vez más. Por eso apuestan por su capacitación, ¿no? Entonces, Google, por ejemplo, incentiva y motiva a su personal, ¿no? Incluso les dan a veces estos premios al mejor desempeño de darle durante un mes, por ejemplo, que supongamos que son 48 horas semanales que uno trabaja, ¿no? El 20% de esas 48 horas te las doy a ti para que tú las uses como tú quieras. Puede ser en una capacitación, puede ser de repente destinado a tu vida personal, pero te premio el desempeño, ¿no? Los horarios de trabajo son flexibles, ¿no? No hay esa rigurosidad que de repente hay en el Perú, ¿no? O sea, aquí en Perú es mucho que entras a las 8, sales a las 5. Si no entras a las 8, probablemente entras a descuento. Pero, vuelvo a incido, ¿por qué se da esta rigurosidad aquí en nuestro país y no en otros países? ¿No? Porque no se confía en la otra persona.
se establece que, o se piensa quizás que se ha hecho el vivo, que posiblemente pues no quiera trabajar, ¿no? En cambio, las culturas en otros países es, yo igual tengo que producir, yo igual tengo que trabajar, ¿no? El hecho que haya llegado tarde no condiciona que haga mejor o menos mi trabajo, ¿no? Entonces, mucho tiene también que ver la cultura del país, la cultura organizacional, de qué forma piensan, cómo lo visualicen, porque de repente el llegar tarde eh, fácilmente lo puedo compensar, ¿no? Pero acá, por ejemplo, ya se establece un descuento, ¿no? Como que también otras empresas lo pueden ver como que sería pues un desorden, ya depende mucho del tema organizacional. Pero basándonos en ese punto, hay muchas empresas que han dejado de lado el tema de las horas laborables, ¿no? Y más bien hacen énfasis en la obtención de resultados, ¿no? Las empresas hoy en día ya no les interesa cuánto estés tú dentro de la organización, sino lo que produzcas, ¿no? Mediste los resultados esperados, los indicadores, la medición, me reflejan que ha habido un incremento de ventas, o que de repente los clientes están más satisfechos, en eso se están basando. Ya no es tanto la cantidad de tiempo que pasa sentado dentro de la organización, ¿no? No pagan en función del puesto que desempeñe, sino en función de la productividad, ¿no? Es decir, del resultado esperado, ¿no? Los sueldos siempre podrán subir si su rendimiento sube. Es decir, una persona que es tu par puede ganar menos que tú. ¿Por qué? Porque no se le paga al puesto de trabajo, se le paga al rendimiento que tenga dentro de la organización. Bien, otra empresa que apuesta mucho en tema de capacitación de personal es Disney Asper, ¿no? Disney Asper es este brazo derivado de Walt Disney, ¿no? De esta empresa de Disney, donde busca básicamente ayudar a la fuerza laboral que trabaja en Disney como corporación a alcanzar nuevas oportunidades, ¿no? Y en ese punto, Disney Aspire es el programa más completo de capacitación laboral, ¿no? Que permite facilitar la participación de empleados elegibles. Entonces, la compañía Disney, en este punto, cubre el 100% de matrícula por adelantado y también reembolsa tarifas de solicitud, libros, materiales necesarios, ¿no? Eliminando la preocupación de pagar por comenzar o iniciar una escuela. Recordemos que en este punto Disney contrata todo tipo de empleados, ¿no? Desde chicos que son muy jóvenes, recién terminando el school en Estados Unidos, ¿no? Como personas ya mayores. En este tema, ¿no? Claramente cuando los chicos empiezan a ver dinero de por medio, a veces descuidan los estudios. Entonces, ¿qué te dice Disney? Pues, ok, tú estás trabajando acá, perteneces a la corporación, genial, yo puedo ayudarte. Yo puedo ayudarte a que a la par que trabajas, yo te voy a ayudar a cubrir tus estudios de modo tal que no te quedes como un simple empleado, sino que sigas mejorando y sigas capacitando. Y en ese punto, Disney Aspire es ese programa que le provee la mejor capacitación laboral a sus empleados, ¿no? Qué bonito sería si en realidad todas las empresas apostaran por eso, pero también ahí hay que ver un tema de recursos, ¿no? Nike. Nike es otra empresa, ¿no? Que brinda una capacitación anual obligatoria a todas las personas que están directamente o que son directamente responsables de la gestión de la cadena de suministros. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que Nike tiene tiendas a nivel mundial, ¿no? Y que los que están más de frente con el cliente son justamente los vendedores, ¿no? O las franquicias, ¿no? Porque que adquieren esta franquicia de Nike. Entonces, la capacitación mejora la comprensión y el cumplimiento de nuestras políticas de sustentabilidad y nuestro código de conducta. Es decir, si vamos a abrir una nueva tienda, ¿correcto? Capacito a todo el personal, ¿no? De modo tal que la cultura organizacional de mi empresa Nike, ¿no? Se vea en cada uno de los colaboradores. Es decir, allí no puede existir el tema de que alguien te habló mal o te contestó mal, nada, ¿no? Su cultura organizacional se los prohíbe. Entonces, la capacitación en este ámbito es constante, es obligatoria y es anual.
¿no? La que es obligatoria es anual. Claramente, a lo largo del año, NAI establece otro tipo de capacitaciones, ¿no? Ayuda también a los colaboradores que de repente, quieren desarrollar algunas otras carreras fuera del ámbito de NAI, ¿no? También las ayuda, pero cree que la capacitación es la mejor herramienta para el cumplimiento básicamente de sus políticas, ¿no? Es como, por ejemplo, Starbucks, Kentucky, ¿no? Claramente todo el personal ha sido capacitado, ¿no? Cuando uno va y pide algún producto de Starbucks o de Bembos, incluso de Kentucky, todos siempre están con su mejor sonrisa, ¿no? O sea, nunca vas a encontrar, al menos yo no lo he encontrado, a un colaborador que te trate mal o que te hable que quieres, ¿no? O que desea. Nada, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Siempre con esta forma de hablar como que somos amigos, ¿no? O sea, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿No? ¿Qué desea? ¿Y qué más quiere? O sea, pero no es que ese colaborador sea feliz y nosotros no seamos felices, ¿no? Simplemente que su cultura organizacional ya la tienen interiorizada y por tanto el trato al cliente es otro, ¿no? Bien. Tenemos también el caso de Twitter, ¿no? Donde tienen este programa From Yes to Dex, donde el objetivo es centrarse en ofrecer una experiencia grata a los trabajadores desde el momento en el que aceptan la oferta de empleo hasta que están instalados en su puesto de trabajo. Esta, esta conocida herramienta que hoy se usa mucho, el onboarding, ¿no? Que no es otra cosa que darle al trabajador nuevo esa bienvenida, pero no esa bienvenida simple de hola, qué bien que ya entraste, qué bueno que te vaya bien, no, ¿no? Sino darle una experiencia al nuevo trabajador para que pueda integrarse de forma rápida a la organización, ¿no? Que pueda integrarse a la cultura organizacional, con los demás compañeros que va a tener, ¿no? Y pueda sentirse parte de la organización. Entonces, en este punto, Twitter indica, ¿no? La distancia no impide dar la bienvenida a nuevos empleados, ¿no? En términos, por ejemplo, los empleados que han sido recientemente contratados en Twitter, ¿no? Establecen que la distancia no es impedimento para darte la mejor bienvenida. Entonces, podemos hacer las capacitaciones de forma virtual, ¿no? Podemos hacerte que esa experiencia como un nuevo trabajador sea la mejor, incluso en entornos virtuales, porque hoy ya no se está trabajando mucho en entornos presenciales, ¿no? Pero da este objetivo, cumple este objetivo, ¿no? De centrarse en que la experiencia del trabajador sea la mejor, sea la más grata y claramente, para que este trabajador tenga ese nivel de acogida, los demás trabajadores han tenido que ser capacitados para que así sea, ¿no? Tenemos también de la empresa American Express y su app formativa, donde el objetivo dice diseñar un modelo de capacitación de personal que formará a los trabajadores en buenos hábitos de convivencia, ¿no? Claramente las transnacionales tienen otra cultura organizacional, tienen otro enfoque, otra forma de mirar las cosas, no ven a la capacitación como un gasto, sino más bien como una inversión, ¿no? Incluso como una inversión que va a ser puesta en marcha incluso con los años que pasen, ¿no? Es decir, esa cultura organizacional de estas transnacionales está tan interiorizada que baja, ¿no? Esa cultura baja desde la cabeza hasta los colaboradores que se encuentren en los niveles operativos, ¿no? Entonces, te tratan de dar la mejor experiencia, incluso hasta en el trato, ¿no? El trato es totalmente distinto, ¿no? O sea, hola, ¿cómo estás? ¿Nos llamaste? Sí, ¿quieres una tarjeta o quieres este servicio? ¿Qué tal? ¿En qué te podemos ayudar? ¿No? Es distinto, pues, a que tú vayas a una empresa que desea, ¿no? O sea, como quien dice, ¿para qué vienes? ¿No? Es distinto, ¿no? Y todo a partido claramente por un tema de capacitación e interiorizar esa cultura de la empresa. Omnium Parts, ¿no? Formación a golpe de videos. Esta empresa apuesta por tener a sus colaboradores capacitados, 100% capacitados, pero no aburridos, ¿no? Entonces las capacitaciones que da es full juegos, mediante full juego, ¿no? Entonces conforme vas eh, avanzando en los niveles del juego,
que claramente te van capacitando. Es decir, tú apruebas un módulo de capacitación que están dado como juegos y se van abriendo más módulos, ¿no? Y vas ganando puntos y esos puntos te van a hacer llegar a ganar más cosas, ¿no? Entonces, el objetivo de esta formación, ¿no? Es disminuir los costos de tiempo y de dinero en formación sin renunciar a la efectividad de esta, ¿no? Anteriormente las capacitaciones involucraba el tener en un solo lugar a las personas. Eso es para empezar, ¿no? ¿Qué más involucraba las capacitaciones? Que destines cierta cantidad de tiempo para estas capacitaciones, ¿no? Ahora no, como es un entorno de juego, incluso muchas de ellas han sido dadas fuera del ambiente de trabajo, porque son juegos. Entonces, si ya de por sí a veces los empleados están estresados, ¿no? De repente un sábado, un domingo, que es mi día de descanso, pues me pongo a jugar, pero poniéndome a jugar, estoy que me capacito, ¿no? Y capacitándome, estoy quedando niveles y sigo capacitando. Entonces, en este punto los trabajadores van recibiendo formación por módulos, ¿no? Y en el caso de la evaluación, había una capacitación que era dada de forma obligatoria. Quiere decir que el trabajador sí o sí tenía que cumplir con pasar todos estos módulos. Pero posterior a esta evaluación, habían módulos que eran opcionales, ¿no? Es decir, que los colaboradores podían tomarlo como que no podían tomarlo, ¿no? Ahora, de toda esta evaluación realizada por esta empresa, se determinó que el 64% de sus colaboradores tomaron la capacitación opcional, ¿no? Porque era tan dinámico, tan proactiva esta capacitación, que ellos querían siempre estar jugando, ¿no? Entonces, vemos que el impacto fue ampliamente positivo, ¿no? Entonces, se hizo esta medición y eh, se dieron con la sorpresa de que era la mejor manera de capacitarlos, ¿no? A sus colaboradores. Bien, vimos también a lo largo de este curso, ¿no? El modelo 70-20-10, ¿no? De aprendizaje en términos de capacitación, donde se establecía, ¿no? Que el 70% de nuestro aprendizaje estaba dado, o este modelo proponía que estaba dado en base a la experiencia que tengamos, ¿no? A la experiencia laboral que tengamos. El 20% se daba en términos de las relaciones, quiere decir cuánto aprendemos de otras personas. Y el 10% se daba en los entornos formales, quiere decir en capacitaciones netamente técnicas. ¿Y esto a qué nos llevaba? ¿No? ¿A qué nos llevaba? A evaluar de que una de las cosas que más se valora en términos de capacitación y de trabajo es justamente las competencias y las habilidades blandas del trabajador, ¿no? Porque vemos en este modelo, ¿no? Propuesto, solamente tenemos el 10% en formación profesional, mientras que el 70 y el 70% de experiencia más el 20% de relaciones es un tema básicamente de las habilidades que podemos desarrollar, ¿no? Como seres humanos, que obviamente nos hace únicos. Entonces, este modelo nos reflejaba pues que hoy en día las capacitaciones no solamente deben ser dadas en temas técnicos, sino también en temas de competencias blandas, ¿no? Competencias que nos ayuden a crecer como seres humanos, ¿no? Hay un caso práctico, por ejemplo, de la empresa Iberdrola, ¿no? Que es una empresa que brinda energía, ¿no? Es una empresa que está en España y apuesta mucho por el tema del desarrollo del talento global, hace uso de esta metodología en términos de capacitación, ¿no? 70-20-10, donde pone mucho énfasis en los programas de formación para directivos, los programas de liderazgo para futuros líderes, es decir, ellos evalúan a su personal y se dan cuenta que dentro de su recurso humano hay personas que pueden dar más. Entonces los forman con tal de poder lograr que estos líderes en potencia se conviertan en verdaderos líderes, ¿no? O de futuros líderes. Hay un programa, apuestan también por un programa de desarrollo de competencias, donde se requiere que el personal en bruto,
¿no? El personal que de repente tiene competencias ocultas, las desarrolle. Y los programas MBI que ya son un poco más dados, por decirlo así, a personal más seleccionado, ¿no? Que tiene cierto nivel de experiencia un poco más acumulado, ¿no? Ahora, esta empresa, en términos de desarrollo de talento, apuesta por fomentar la movilidad y la rotación como palancas clave del desarrollo. Eh, estar en un mismo puesto laboral 1, 2 años, bueno, 3, 4, bueno, pero a partir del quinto año en un mismo puesto laboral te hace mirar a la organización desde una perspectiva muy cerrada. Entonces, estas empresas apuestan hoy en día por la movilidad, por la rotación, que el personal comprenda y entienda el trabajo a nivel de un todo dentro de la organización. Se apuesta también por ofrecer retos y oportunidades de desarrollo a los profesionales de alto potencial, ¿no? Claramente hay personas que se desarrollan un poco más que otras, pero apuestan mucho por las personas que posiblemente de forma individual se han ido capacitando, han ido mejorando sus competencias. Entonces, si ya tengo una persona que tiene ese pensamiento de crecimiento profesional, pues la ayudo a seguir potenciando, ¿no? Ayudo a esos profesionales que tienen alto potencial. Y también apuesta por constituir un equipo de profesionales que sea reflejo de esa diversidad, de esa realidad diversa, ¿no? Claramente todos no somos iguales, ¿no? Y tenemos distintas competencias. Apuesta por un modelo de desarrollo, apuesta también por un modelo y diseño de un proceso de revisión del talento, una revisión continua, es decir, si un personal me ingresó de una manera hace un año, posiblemente después de 2 años sus competencias hayan mejorado y hayan variado. Entonces, evalúo, analizo a ese colaborador de forma tal que yo le dé el puesto que le corresponda, ¿no? Bien. Para hacer simplemente un tema de conocimiento, ¿no? Tenemos allí, ¿sabías que la ley exige que el empleador capacite a sus trabajadores, ¿no? A modo de conocimiento, en 4 temas de seguridad y salud en el trabajo anualmente, ¿no? Muchas de las personas desconocemos, ¿no? Esta es una ley que desconocemos en el Perú, pero la ley 29783 tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales sobre la base de la observación del deber de prevención de los trabajadores. Muchas personas desconocen en realidad sus derechos, ¿no? Y muchos de ellos en el ámbito laboral está dado por las leyes que nos protegen sobre todo en temas de prevención de riesgos laborales, ¿no? El artículo 35 nos habla de las responsabilidades del empleador dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y nos dice que para mejorar el conocimiento sobre la seguridad y salud en el trabajo del empleador, se debe, primero, entregar a cada trabajador copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Cada empresa, al menos que desempeña estas actividades de riesgo, lo debe tener. Y en el artículo o en el inciso B del artículo 35 indica realizar no menos de 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esto se afianza más y cobra mayor relevancia y mayor importancia en términos de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Más aún si hoy nos vemos inmersos en lo que pasa con el coronavirus, ¿no? Entonces, en muchas empresas se requiere que los colaboradores se adhieran a un conjunto estricto y específico de las normas y reglamentos que rigen la industria, ¿no? El cumplimiento y el incumplimiento de esto va a ser penalizado, ¿no? Bien. Tenemos, por ejemplo, empresas grandes, empresas que realizan trabajos muchas veces de riesgo, como Petroperú, donde promueven que sus trabajadores sean certificados, ¿no? Sean certificados para evitar posteriores accidentes. Bien, vamos a pasar a la parte de autoevaluación. Los planes de capacitación deben ser perfecto.
sistemáticos, planificados y permanentes. No pueden ser improvisados y tampoco complejos, ¿no? La capacitación de lo que se trata la capacitación es que sea lo más entendible posible, pero que a su vez provea los recursos necesarios a los trabajadores para desempeñarse mejor. La ley 29783 tiene como objetivo, perfecto, promover una cultura de prevención de riesgos laborales. Muchas personas desconocen en el Perú cuáles son sus derechos en términos laborales, ¿no? Y las capacitaciones también es un derecho. Los sectores que más invierten en capacitación son, perfecto, banca, seguros, minería, retail, construcción también, ¿no? Para estos temas de menorar de repente esos accidentes fatales. Para brindar una capacitación es necesario tomar en cuenta, perfecto, la experiencia del empleado, ¿no? Hablábamos que hay que tomar en cuenta el tipo de cargos, ¿no? El tipo de función que desempeña, la experiencia del empleado también. El plan de capacitación inicia con el, perfecto, cuando hay una detección y se ha identificado una necesidad, ¿no? Ahí inicia todo plan de capacitación. Seguidamente ya vienen los objetivos y debería determinar, ¿no? En establecer planes de mejora, ¿no? Para que la capacitación realmente dé los resultados esperados. Bien, es todo por hoy. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.